este sí que es el tema de los temas. Ahí, este es un tema que siempre que sale, como decía aquel, suscita hondonadas de hostias. Siempre pasa igual. El racismo. Toma castaña pilonga. Pero bueno, los que me conocéis sabéis que yo me mojo, que yo no estoy para medias tintas ni tonterías, ni hacerle la rosca a nadie, entonces yo me mojo. Mirad, una de las cosas que yo ya de pequeño no entendía con esto del racismo era que al parecer, y hoy en día sucede igual, más acentuado, esto, si dices negro, está feo, está mal. Si dices blanco, no. Es decir, me explico. Tú dices eso de, mira, por aquella acera de allí va andando un negro. Hombre, tío, pero qué racista eres, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Por el amor de Dios, eso no se dice. Y si dices, mira, por aquella acera de allí va andando un blanco. Oye, aquí no pasa nada. ¿Qué quiere decir? ¿Que luchamos contra el racismo? No, eso es mentira. O sea, hay que empezar a desempolvar ya las hipocresías y el cinismo que hay con el racismo. Tema importante de por sí. El común de los mortales no lucha contra el racismo. El común de los mortales lo que hace es utilizar y servirse del racismo para obtener las prebendas pertinentes, prebendas de tipo social, político, mediático y sobre todo moral. Las moralinas, Las moralinas nos encantan, casi os diría que nos ponen cachondos, tú. Eso de moralizar a los demás nos encanta. Mirad, yo sabéis cuando se me quitaron todas las tonterías y me dejaron bien claro qué era eso del racismo, etcétera, etcétera. Algunos me dirán, ¿te lo explicaron en la escuela? No. Tu familia, tus padres, no. Los más viejos del lugar os acordaréis. ¿Vosotros os acordáis de un jugador de baloncesto de la selección española y del Barça que se llamaba Chicho Sibilio? Dominicano, sabrosón, negro como el tizón, ¿os acordáis? Y era muy bueno, joder, era un genio. Pues a este hombre, cuando estaba en la cúspide, allá a finales de los 70, yo era nene, yo tenía 12 años, como muchísimo. Le hicieron una entrevista. De esas entrevistas era en blanco y negro, me acuerdo. Y era esa época en la que habíamos comenzado ya a introducir poco a poco ese complejo de inferioridad que consistía en llamar a la persona negra persona de color. Ya empezábamos a introducir los complejos pertinentes, ¿no? Y el entrevistador, al bueno de Chicho, la entrevista, vamos, al menos yo la vi alguna vez en internet, en la tele la he visto que la han repetido más de una vez. El entrevistador le pregunta a Chicho, le dice, ¿qué opina usted, don Chicho? ¿Qué opina Chicho Sibilio que haya pasado a ser una persona de color? Y el bueno de Chicho, con ese acento dominicano, pero hablando seriamente, se queda mirando al entrevistador, os voy a significar su cara y todo, y le contesta, yo soy negro, hermano. Y tú eres blanco. ¿Y qué? Tal cual. Y yo cuando escuché aquello y le vi aquello dije, pues claro. ¿Y? ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos ser más papistas que el Papa y utilizar el racismo también a conveniencia ideológica de turno. Otra cosa es si ya me hablas que en vez de negro dices negro de mierda o en vez de blanco dices blanco de mierda. Entonces digo, hombre, sí, eso es racismo. Pero hemos de ir con cuidado porque sucede que luego suceden situaciones paradójicas. Os menciono 2 ejemplos solamente porque tampoco me quiero extender. El primero, el
El primero es de traca, ¿os acordáis? Seguro, cuando mataron a Jimmy Floyd. Seguro, vamos, salió en la tele repetidas veces. ¿Os acordáis la que se montó? ¿Eh? La que se lió, añado yo, con razón. En Estados Unidos. Vamos, la gente saliendo por las calles, ¿eh? Con escopetas, allí les cuesta poco, claro. Incendiando gasolineras, matando a alguno, matándose entre ellos. Tuvo que ir hasta el gran Obama, allí rezando con todos, para poner paz, etcétera, etcétera. Lo entendí, digo, hombre, es que para enfadarse. Además, veías las imágenes, la rodilla del poli aquí, I can breathe. Coño, vamos, fue un asesinato en toda la regla, déjate de historias. Y, lógicamente, se montó la que se montó. Bien, lo que seguramente ya no visteis, o visteis muy de pasada, pero yo sí lo vi. Fuente de noticias, Antena 3 Noticias, porque ahí fue donde vi las dos cosas, unos 2-3 meses después aproximadamente, dan la noticia. Antena 3, la presentadora, dice, un nuevo asesinato de un ciudadano afroamericano, dijo afroamericano, claro, no osaría decir negro, afroamericano en Estados Unidos, explica la situación. Yo ya iba a apagar la tele para decir, jolines, otra vez, me cago en la mar, se van a volver a enfadar y con razón. ¿Será posible? Y cuando estaba a punto de apagar la televisión, escucho que la presentadora, y además con un cierto rintintín, dice, y en esta ocasión, a diferencia del asesinato de Floyd, apenas han habido tímidas protestas. Dije, ¿cómo? Digo, no, se ha equivocado. No puede ser, se ha equivocado, tú no fastidies. Bueno, me quedé allí a ver las noticias y efectivamente contaban la noticia, etcétera, etcétera, hasta que pusieron la foto de los policías que habían matado a este segundo negro, ¿no? Y dije, ahora lo entiendo todo. Qué pena y qué asco. Porque resulta que los 5 policías que mataron al primer negro, a Floyd, eran blancos. Pero los 4 policías que mataron al segundo negro eran negros. De manera que ya tenemos que si la vida de un negro al parecer allí vale y se valora en función de si te mata un blanco o te mata un negro, que a mí me dio un asco profundo cuando lo vi. O sea, 5 blancos matan a un negro y se lía la de Dios es Cristo. Y añado yo con razón. 4 negros matan a un negro y apenas hay tímidas protestas. En fin, está todo dicho, ¿no? Y el segundo ejemplo que vi que me hizo una gracia entre comillas, porque es penoso, es tristísimo, ¿os acordáis cuando en el campo del Valencia, el partido Real Madrid-Valencia, bueno, Valencia-Real Madrid, los jugadores del Madrid corriendo hacia la banda que estaba haciendo el mono, ahí insultando a los jugadores con insultos racistas, evidentemente, y todo eso que hacen? Y los jugadores del Madrid se van corriendo para la banda, se arrancan las camisetas llorando, señalando, tú, se montó la mundial. Y yo diría, claro que sí, si no fuera por un pequeño detalle. Nada, un detallito. Es que 3 semanas antes, en el campo del Madrid, campo que, por cierto, después de lo de Valencia pasó a considerarse el campo contra el racismo, que digo, de la Marinera, pues en el campo del Madrid, 3 semanas antes, una parte de la grada, a un jugador del equipo contrario, le estuvo gritando todo el rato, macaco, 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 caco, caco, Y yo no vi a ninguno de aquellos jugadores del Madrid, ni blancos ni negros, que se fueran para la banda de los suyos y a montar el mismo petote que montaron en Valencia. Da que pensar, ¿verdad? Si te mojas, claro, ¿eh? Y como sabéis que yo me mojo, pues me mojo. ¿Lucha contra el racismo? No. Hipocresía y cinismo. El racismo, por desgracia, y como somos humanos, existirá siempre. Hay que combatirlo lo mejor que se pueda, pero no se combate, se utiliza. Y hablando de racismos, la gente siempre dice que es con los negros. No. Y en África con los blancos, ¿qué pasa? Que son una minoría muy minoritaria. ¿Qué pasa? ¿Que los negros no hacen racismo?
y los chinos y los árabes, ya os lo diré después. ¿Qué sucede? A ver, sucede que evidentemente es un tema muy tentador. Para cuestiones de cuotas de moral, de dar lecciones. Pues claro, cuando, cuando la cuestión es con los árabes, con los chinos, como os decía antes, sigue siendo racismo de todos contra todos. Es decir, hay una cosa que poca gente te explica, pero venir de fuera y no amoldarse al lugar a donde llegas a instalarte es otro tipo de racismo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a la hora de levantar el dedito y pretender dar lecciones, ni Cristo que lo fundó puede levantar la mano y comenzar a pontificar y a dar lecciones. No, 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 no. No ejerzamos el cinismo y la hipocresía de esta manera. No cuela. En política, los tertulianos y demás, es absolutamente imposible no echar mano del racismo cuando convenga. Cuando en realidad el trasfondo que tiene el racismo no es que sea un tema falso, no, no, ni mucho menos. Repito, el racismo existe. Lo que tiene es que el trasfondo es el cinismo y la hipocresía con que se trata. Os pongo un ejemplo más sencillo de hace muchos años. Y los más viejos del lugar os lo podrán decir. ¿Cómo tratábamos a los árabes? El planeta entero, ¿eh? ¿Cómo tratábamos a los árabes antes de que apareciera el petróleo? Los que no lo sepáis o no os acordáis, preguntad a los mayores. Porque vamos, hasta que apareció el petróleo, a los árabes los tratábamos, el resto del planeta, como purria. Como lo que viene después de la purria y después de más purria. Amigo, pero en cuanto apareció el petróleo, ¿qué sucedió? Que el moro mierda pasó a ser Mustafa, mi amigo. ¿Vale, Tito? Entonces, claro, nos ponemos aquí a dar lecciones y a pontificar sobre el racismo y la realidad es que ni luchamos contra el racismo ni puñetas en vinagre. Eso no es verdad. Lo usamos con una cantidad de campañas impresionantes. Sucede como, qué sé yo, la defensa de los LGTBI en el último mundial. A mí me hizo una gracia, repito, una gracia porque es para llorar. De manera que nos pasamos la vida paseando la bandera LGTBI por todos los campos del planeta, defendiendo los derechos de LGTBI, bla, 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 bla. Y luego resulta que nos vamos a hacer un mundial de fútbol a Qatar, donde cuelgan a los LGTBI en las grúas. Hombre, tú... Que es que se ve de lejos el cinismo y la hipocresía. Vale, pues yo lo denuncio y lo digo. Ya está, porque no está bien. No está bien informar de cosas que son unas trolas como un camión y de ir por la vida de defensor del racismo, de la lucha contra el racismo, cuando en realidad, desengañémonos, no se lucha contra el racismo, no es verdad. Se utiliza para obtener las prebendas políticas, sociales, mediáticas y morales. Aquí todo Dios quiere ser el más guapo de la foto. Y eso a mí no me gusta. Y por eso lo comento. ¿Vale? Un besazo a todo el mundo. ¡Mua!